Estimados oyentes, en esta oportunidad vamos a explicar sobre tres métodos muy conocidos para hallar la precipitación media de una cuenca. Estos métodos son fundamentales para que nosotros podamos hallar cuánto es la intensidad de lluvia que pueda ocurrir en una determinada zona. En esta oportunidad nosotros vamos a analizar una cuenca llamada Río Santana. Esta cuenca está ubicada en el cuadrante 18L. Esta cuenca lo podemos visualizar extrayendo de la Carta Nacional en una página muy conocida. Ustedes los pueden descargar, GeoGPS Perú. Ubican, si conocen su cuadrante, pueden descargarlo a través del cuadrante, ya sea en PDF o por Civil 3D, ¿no? Porque este es mi cuadrante que yo estoy determinando, es la 18L. Está el nombre de la carta, Río Santana, la fuente es el IGN y la zona y cuadrícula es 18L. Lo podemos descargar por Sharefile o también por en PDF. Como acá nosotros ya tenemos determinada nuestra cuenca, ya la hemos extraído. Acá lo podemos visualizar. Ya tenemos nuestra cuenca ya delimitada. Acá podemos visualizar nuestro cauce del río principal, que es el río Santana. Este cauce del río principal tiene una extensión aproximada de 69.461 kilómetros de longitud. Como ya saben, es un afluente del río Pisqui y esto a su vez es también un afluente del río Ucayali. Esto está paralela al río Guaitía. Es un río moderadamente caudaloso, se encuentra ubicada en el cuadrante 18 y como ya les había explicado, esto lo podemos extraer de la Carta Nacional, ¿no? Hay un montón de páginas del IGN o también de la página GeoGPS Perú, ¿no? Ya, para esta oportunidad nosotros vamos a explicar tres métodos fundamentales para nosotros hallar la precipitación media. La precipitación es toda humedad que originándose de las nubes llega hasta la superficie terrestre. Es fundamental, ya que si nosotros estamos estudiando de repente ingeniería civil o una carrera afín a construcción, entonces nosotros podemos saber cuánto ha sido la cantidad en milímetros de gotas, cuánto ha sido la cantidad de milímetros en gotas, la caída de la lluvia, ¿no? Y esto, ¿qué nos sirve? Nos sirve para de repente determinar. Bueno, continuando con nuestra explicación, esto nos sirve para determinar cuánto ha sido la caída en gotas de lluvia de la determinada zona que nosotros queremos analizar, ¿no? Que es la cuenca del río Santana. Continuando con nuestra explicación, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve, aparte para saber cómo extraer datos del CENAMI que son muy fundamentales para futuros proyectos, que así poder evitar daños en las estructuras, ¿no? También, bueno, ¿cómo lo hacemos esto? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar nuestras estaciones meteorológicas que se encuentran cerca o dentro de nuestra cuenca, ¿no? Como ya le habíamos mencionado, nuestra cuenca es el río Santana, está en el cuadrante 18L. ¿Cómo nosotros sabemos qué estación meteorológica está cerca a nuestra cuenca? Esto lo podemos ubicar en el CENAMI, nos podemos ir al mapa del CENAMI y nosotros podemos determinar cuáles son las estaciones que están cerca a nuestra cuenca. Como ya se le había explicado, nuestra cuenca está aproximadamente en esta distancia. Se encuentra en Ucayali.
más o menos, acá está paralela al río Aguaitía. Aproximadamente nuestra cuenca está en toda esta zona, en todas estas zonas. Nosotros seleccionamos nuestro departamento, Ucayali. Esto las estaciones meteorológicas lo determinamos de la página del Cenami, ¿no? Ahí está cargando. Ya, entonces, como nuestra cuenca está aproximadamente paralela al río Santana, bueno, acá no se visualiza, acá hay un río, nuestra cuenca está paralela, perdón, al río Aguaitía, entonces está más o menos en esta zona. Lo que nosotros podemos visualizar es que cerca a nuestra cuenca están aproximadamente bueno, en funcionamiento, ¿no? Ya que hay estaciones que no están en funcionamiento y tienen datos que son antiguos, ¿no? Por ejemplo, este de Maronal, que no está en funcionamiento, hay datos desde hasta 1997. Lo que nosotros queremos es datos un poco más actuales, ¿no? Entonces vamos a utilizar estaciones con datos más actuales, ¿no? Por ejemplo, encontramos cerca a nuestra cuenca la estación Santana. También podemos encontrar, bueno, acá podemos visualizar una estación hidrológica, pero nosotros para determinar precipitaciones necesitamos las estaciones meteorológicas, ¿no? Tenemos la estación Aguaitía, también tenemos la estación San Alejandro, tenemos la estación Macuya. Esas son las que están un poco más cerca a nuestra cuenca, ¿no? Y de repente, si nosotros nos vamos a otro departamento, como está en frontera al departamento de Ucayali, podemos entrar a Huánuco también. Si nosotros seleccionamos Huánuco y nos acercamos, nuestra cuenca estaba acá, más o menos. Ahí está, acá está, este es el río Aguaitía. Por acá está nuestra cuenca, por esta sección. Por acá estaba la estación Santana, pero como hemos seleccionado ahora el departamento de Huánuco, encontramos la estación Aucayacu, también encontramos la estación Tulumayo y la estación Divisoria. Bueno, en esta oportunidad, para mi caso, yo he seleccionado 5 estaciones. La estación Aucayacu, la estación Tulumayo, que son la del departamento de Huánuco, y en Ucayali las otras 3 estaciones, ¿no? Que están más cerca. La estación Santana, la estación San Alejandro y la estación Aguaitía. Entonces, como ya nosotros sabemos qué estaciones meteorológicas están cerca de nuestra cuenca, nosotros tenemos que irnos al Google Earth para que nosotros extraer las coordenadas UTM de nuestra estación. Entonces, bueno, vamos a quitarle acá relieve en las calles, que es la frontera. Ya. Entonces, ¿cómo hemos llegado a estos puntos? ¿Cómo nosotros obtenemos las coordenadas UTM de la estación? Lo primero que tenemos que hacer es ubicar lo más cerca posible un punto a nuestra estación. ¿Cómo hacemos esto? Primero, tenemos que ir a la página del Cenami. Seleccionamos, por ejemplo, este que está acá, la estación San Alejandro. Ponemos ver datos y acá nos va a dar las coordenadas en grados, minutos y segundos. Entonces tenemos la latitud y tenemos la longitud y tenemos la altitud. ¿A qué altura está esta estación, no? Está en el departamento de Ucayali, provincia de Padre Abad y distrito de Irasola.
acá los datos están, estos son los más actuales desde 2012 que está en funcionamiento la estación, de agosto del 2012 hasta el 2017, septiembre de 2017. Acá nosotros visualizamos los días, los meses y los años que se ha hecho el estudio pluviométrico. Bueno, con el estudio pluviométrico para determinar las precipitaciones, tenemos la temperatura mínima, máxima, tenemos temperatura de bulbo seco, tenemos este 7:13 son lo que se ha tomado a la hora 7, a la hora 13 y a la hora 19, ¿no? Y tenemos las precipitaciones que se han tomado a la hora 7, a la hora 19. Tenemos la dirección del viento, en la hora 13 tenemos la velocidad del viento, ¿no? En metros por segundo. Entonces, como lo primero que tenemos que hacer es ubicar estos que están acá, latitud y longitud, en Google Earth, ¿no? Ya. Vamos, primero entramos a opciones y tenemos que verificar que esté en grados, minutos y segundos. Para después vamos a pasarlo a unidades UTM, ¿no? A las UTM. Entonces, seleccionamos vamos a marcar una posición. Entonces, apuntamos más o menos donde esté cerca estas coordenadas grados, minutos y segundos. Tenemos 8, 54, 75, 12, 59. Ya. Entonces, ubicamos 8, 54. Como ya tenemos 8 y 75, entonces ponemos acá 8, 50. Acá está 854, 854, 75, 12, 59, 01, 75, 12, 50, 01, 50, 01, perdón, 59, 01 es 59, 01. Ya, entramos 59, 01. Ya, 75, 12, 59, 01 y 80, 54. Esto vamos a borrarlo. Ya tenemos las coordenadas en grados, minutos y segundos. Vamos a poner acá. Estación San Alejandro, ¿no? Porque esa es la que vamos a determinar. Es la estación San Alejandro. Ya, correcto. Como ya hemos ubicado nuestro punto, lo ponemos OK. Y acá hemos determinado la estación San Alejandro, este punto. Ya, ahora, ¿cómo lo ubicamos en nuestra cuenca? Que es lo más importante, ¿no? ¿Cómo lo ubicamos acá? ¿Cómo he hallado para ubicarlo? Acá está, San Alejandro, con altitud de 210 metros sobre el nivel del mar, ¿no? ¿Cómo ubicamos esto? Entonces, lo que nosotros vamos a acá en Google Earth, entrar herramientas, opciones y cambiamos las unidades universal, transversal de Mercator, ¿no? Entonces cambiamos estas unidades. OK, seleccionamos nuestra estación San Alejandro. Ya, entonces seleccionamos nuestra estación San Alejandro, entramos a propiedades y como ya hemos cambiado las unidades en UTM, entonces acá nos da las coordenadas el este y el norte, ¿no? Entonces copiamos esto que está acá, el este, y entramos al AutoCAD y ubicamos. Bueno, creamos un círculo, más o menos, entramos a propiedades. ¿Cómo sabemos que está ya en coordenadas grados, minutos y segundos? Bueno, al extraerlo del Civil 3D de la página del IGN, al momento de que le hemos descargado el Civil al AutoCAD, ya se ha pasado con sus coordenadas de grados, minutos y segundos. Entonces, entramos a propiedades y cambiamos estas coordenadas. Perdón, ya se han cambiado con unidades UTM. Entonces, cambiamos y copiamos esto que está acá.
la primera, que es el este, y al norte la segunda. ¿Está? Ya está. Y bueno, la altitud, ¿no? 210. Como se dan cuenta, ya se ha sobrepuesto, ¿no? Porque nosotros ya lo teníamos determinado. Entonces, así hemos ubicado nuestra estación meteorológica que están cerca a nuestra cuenca, ¿no? Entonces, como yo ya he más o menos determinado qué estaciones, si se dan cuenta, ninguna estación aparece dentro de nuestra cuenca. Lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar por condiciones orográficas y condiciones de altitud esta cuenca, ¿no? Entonces nos vamos acá. Y acá está. Ya. Entonces, esta estación que es San Alejandro, le he ubicado en este punto. Por ejemplo, acá tenemos las cotas. ¿Dónde está? Ya. Ahí está, por ejemplo. La estación Santana, que tiene 649 de altitud. Lo he ubicado. Esto lo hacemos. ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, tenemos que interpolar, ¿no? Hacemos curva de nivel paralelas y como acá nos da a 640 va de, bueno, 640, la cota 640, acá tenemos la cota 720, acá tenemos la 560. Y esta que está acá es la cota, si no me equivoco, la 680. Ajá. Esta es la 640, esta es la 680 y esta es la 720, ¿no? Entonces, la cota 649 está entre esto y esto. Lo interpolamos y determinamos la altitud de esta estación. Bueno, la altitud de esta cota, ¿no? Pero nosotros, como no tenemos ni una estación dentro de la cuenca, entonces vamos a buscar dos factores fundamentales que son el tipo de terreno y la altitud del terreno, ¿no? O sea, que tenga la misma cota y que tenga la misma orografía. Eso también lo podemos determinar acá en el Google Earth, ¿no? En Google Earth, qué tipo de condiciones, ¿no? Si es plano o si es con una pendiente, tiene que tener las mismas condiciones. Ya. Entonces, como ya hemos determinado que este sitio tiene las mismas características que nuestra estación que está acá, entonces lo que nosotros tenemos que determinar es estaciones dentro de la cuenca, ¿no? Pero si en el caso que no tengamos ninguna estación dentro de la cuenca, así lo determina, ¿no? Entonces, para las siguientes estaciones hacen lo mismo, ¿no? Ubican, por ejemplo, la 586, altitud Aucayacu. Yo voy a trabajar con 4 estaciones. La estación Aucayacu. Tenemos la estación Tulumayo. Y tenemos una estación más que está por acá. Ya, la estación Aguaitía, ¿no? Y bueno, la estación que vemos acá, la estación Santana. Ya, entonces. Cuando ya tenemos ubicado nuestras estaciones, nosotros tenemos que determinar las precipitaciones medias. Los 3 métodos conocidos son el método aritmético, el método del polígono Thyssen y el método de las isoyetas, ¿no? Entonces, acá como ya lo tengo determinado, simplemente voy a explicarle cómo hemos logrado a esa conclusión, ¿no? Bueno, con los datos obtenidos.
Entonces, por ejemplo, tenemos precipitación media con el método aritmético. Este método provee una buena estimación si las estaciones pluviométricas están distribuidas uniformemente dentro de la cuenca. El área de la cuenca es bastante plana y la variación de las medidas pluviométricas en las estaciones es pequeña. Bueno, acá tenemos una fórmula. Para hallar la precipitación media es la sumatoria de todas las precipitaciones de la estación que tú quieres determinar entre el número de estaciones, ¿no? En donde pi es la precipitación puntual en la estación I y n es el número de estaciones dentro del límite del estudio, ¿no? O sea, de la cuenca. También tenemos la precipitación media utilizando el método del polígono Thyssen. Entonces, este método es también bueno para determinar la precipitación media. Este método, ¿cómo lo hallamos? Bueno, ya, explicando primero, vamos a determinar la precipitación media con el método aritmético, ¿no? Entonces nos vamos acá a nuestra cuenca. Entonces, como es la sumatoria de las precipitaciones entre el número de estaciones, entonces sería entre 4, número de estaciones, y las precipitaciones. Acá yo tengo las precipitaciones, ¿no? Acá está. Por ejemplo, del río Santana, lo que vamos a analizar es del mes de septiembre. Todo lo que sea, ha transcurrido en el mes de septiembre, ¿no? Bueno, tenemos la San Alejandro, del 1 hasta el 30 de septiembre, la precipitación en la hora 7 y en la hora 19, ¿no? Entonces, acá yo ya lo tengo calculado. Por ejemplo, en San Alejandro ha sido 65.2 milímetros, en Aguaitía 82.5 milímetros, en Tulumayo 137.1 milímetros y Aucayacu 294 milímetros, ¿no? Entonces, para hallar la precipitación media, bueno, esta es nuestra cuenca del río Santana. Haciendo la operación, tenemos que las sumatorias de todas las precipitaciones que hay dentro de la cuenca entre el número de estaciones nos da una precipitación media de 34.24 milímetros, 25 milímetros, ¿no? En la hora 7 y en la hora 19, 144.85 milímetros. Así de sencillo se puede hallar la precipitación media con el método aritmético, ¿no? Ya, el siguiente método es la precipitación media utilizando el método de los polígonos Thyssen. Entonces, ¿cómo consiste la fórmula es la precipitación por el área de influencia, ¿no? Es un área de influencia entre la sumatoria del área total de la cuenca. Entonces, ¿cómo lo determinamos? ¿Cómo lo determinamos? El área total de la cuenca es 832.529 kilómetros cuadrados. Acá está. Entonces, entramos a la estación por polígono Thyssen. Entonces, hallamos nuestras estaciones y tenemos que triangular, ¿no? Hacer unas triangulaciones. Polígono Thyssen, por ejemplo. De esta estación Santa Ana a la estación Aguaitía tenemos que unir puntos, hacer triangulaciones. Entonces hacemos triangulaciones. Cuando hacemos las triangulaciones, ahí tenemos que sacar su media aritmética, su media por donde pasa, ¿no? Sacamos media y unimos los puntos. Entonces, lo que nosotros vamos a determinar es la precipitación de esta estación, Aucayacu, por el área de influencia. El área de influencia, como la media determina hasta acá, entonces sería lo que me da esta precipitación multiplicado por el área de influencia. Y así sucesivamente. El área de influencia de esta precipitación sería todo esto por la precipitación. El área de influencia de esta precipitación, de esta estación de Aguaitía, sería toda esta parte de la cuenca hasta donde están las medias, ¿no? Entonces, también tenemos la precipitación Santana igual, ¿no?
sería toda esta área y lo que me bota de esta precipitación. Entonces, calculando, nos da que el área total de la cuenca es 832 kilómetros, punto 529 kilómetros. Tenemos el área 1, tenemos la precipitación 1 en la hora 7 y en la hora 19, 294 y 30.3. Tenemos de la precipitación del área 2, tenemos el área 3 y el área 4, ¿no? Reemplazando en la fórmula, obtenemos que tenemos para el 7, entonces con la fórmula es la precipitación multiplicado por el área de influencia, y esto lo sumas a la precipitación 2 por el área de influencia 2 y así sucesivamente entre el área total de la cuenca. Y ahí así nos bota la precipitación media para la hora 7, ¿no? Y así lo hacemos también para la hora 19. Y así de sencillo obtenemos la precipitación media para, con el método del polígono Thyssen. Ahora, el método del polígono, el método de las isoyetas, es también de sencillo. Nosotros tenemos estas precipitaciones, ¿no? Bueno, estas estaciones con una determinada altitud. Y cada estación tiene diferentes precipitaciones. O sea, lo que nosotros vamos a hacer es interpolar. Si esta estación está a 586, vamos a buscar en qué punto está esta estación, ¿no? Con la cota 886. Con SPLY, entonces ubicamos esta precipitación para más o menos a qué altura, a qué distancia están, ¿no? Entonces, así hacemos para todas las estaciones. Hay que interpolar. Tenemos la 640, tenemos la estación Aguaitía y tenemos la estación Santana, ¿no? Entonces, como ya tenemos determinadas nuestras líneas, entonces lo que nosotros tenemos que hacer, la fórmula para la precipitación por el método de isoyetas es igual de sencillo, ¿no? Entonces, ya. Ya, entonces, acá lo tenemos. Ya, mira, este método es más preciso, pues nos permite la consideración de los efectos orográficos en el cálculo de la lluvia media sobre la cuenca de estudio. Se basa en el trazado de curvas de igual precipitación, de la misma forma que se hace para estimar las curvas de nivel de un levantamiento topográfico, sobre la base de los valores puntuales de precipitación en cada estación, como los enmarcados en un cuadro rojo de la siguiente figura. Dentro de la cuenca se construyen por interpolación líneas de igual precipitación, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ubicar precipitaciones de igualdades con las curvas para hallar la precipitación media, ¿no? Y la fórmula es la sumatoria de la precipitación 1 a la siguiente precipitación entre 2 multiplicado por el área de influencia, ¿no? Entre el área total de la cuenca, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hallado. Entonces, tenemos nuestras precipitaciones y tenemos nuestras áreas, ¿no? 5 áreas. Entonces, nos vamos. ¿Dónde es? Acá está. Ya. Entonces, tenemos el área total de la cuenca, tenemos el área de cada sección, y reemplazando en la fórmula obtenemos 119.842 y 35.54. Tanto el método aritmético como el método de Thyssen y el método de las isoyetas tienen que estar más o menos parecidas, ¿no?
no tienen que estar muy alejados, porque, bueno, entonces se ha hecho un mal cálculo, ¿no? Bueno, con esto nos despedimos y espero que les haya gustado este video tutorial. Y así, con estos tres métodos podemos determinar la precipitación media de un determinado lugar, ¿no? Entonces, con el método aritmético, con el método de Polygon Design y el método de las isoyetas. Muchas gracias, me despido.